Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos estudiando sobre el libro de Samuel. Estamos haciendo este camino muy interesante que nos muestra aquí en el libro de Samuel algunas cosas de el proceso histórico de Israel, pero en el aspecto también religioso de lo que significa para ellos la teología. Hablamos libros históricos, ya estuvimos nosotros hablando de esto, lo que significa una historia, lo que significa una leyenda, lo que significan los géneros literarios. Diga tú ñandela ya pues tanto upeves allá es bueno, peixecte ñande ya le jaisha ya yujo jaisha cuando peixecte oico, sino que aquí hay una experiencia ciertamente histórica, podemos decir, porque algo tuvo que haber sucedido y a eso le llamamos la historia. Ahora, el cómo es narrado o cómo encontramos en la Biblia, ahí está sobre todo el error siempre de los protestantes que lo toman de una manera nominal. Eso se llama error nominalista y eso no es la primera vez que aparece ahora, ¿verdad? Eso ya secula seculorum, como se dice. Incluso San Agustín, dentro de la Iglesia Católica, muchas de las cosas tomaban de una manera nominalista y después eso es lo que poco a poco en el pensamiento cristiano uno va entendiendo y también los descubrimientos y los estudios. Pero algo la ya estudian, ya es sana, va para las ideas y nada moto para la ya piana. Siempre cuando definimos la Biblia, nosotros estamos definiendo como la experiencia del hombre con respecto a Dios, es decir, leemos nuestra historia, leemos nuestro contexto histórico, no como una cosa caída del cielo, esa es la experiencia nuestra, pero que leemos y queremos entender de lo trascendente, de Dios. Es un cuestionamiento, hasta yo diría filosófico, en el sentido que Yaipurugo Peñane acá lleva, pero que después miramos del aspecto de la fe, el aspecto que va a lo trascendente, y es la respuesta religiosa, ¿verdad? Donde nosotros cuando hablamos de religión estamos hablando de un relacionarnos, religión profunda con nuestra propia existencia. En síntesis, ¿qué es lo que Dios nos ha dado y hacia dónde estamos apuntando? Bueno, desde aquí nosotros miramos y vemos como una simple introducción que hemos comenzado toda la semana pasada, cada día, cada curso bíblico lo dedicamos a la introducción del libro de Samuel y ahora queremos continuar un poco mirando, porque en las Biblias que encontramos, ciertamente en las Biblias hebreas modernas, los dos libros de Samuel, decíamos, el A y el B, siguen al de los jueces.
siguen directamente el de los jueces. En un principio formaban ambos un solo libro, como lo demuestra la nota masorética, los masoretas al final, y la que figura en el primer libro de Samuel 28:23. Entonces vamos a mirar un poco del primer libro de Samuel, que nos dice 28, el capítulo 28, versículo 23. Dice lo siguiente: pero él rehusó diciendo: no cometeré. Sus adversarios, sus servidores y también la mujer le insistieron, y al final Saúl le hizo caso, se levantó del suelo y se sentó en el catre, ¿verdad? Primera Samuel. Figura en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Con la advertencia de que dicho pasaje está en la mitad del libro. O sea, este sería la mitad del libro, capítulo 28, 23. Ese sería la mitad misma del libro, si es que vamos a tomar tanto primero de Samuel y segundo de Samuel, si vamos a tomar juntos, la mitad del libro sería el capítulo 28, 23. Bueno, y entonces su división en dos se generalizó a partir de la edición que tenemos más adelante con Daniel Bomber en Venecia en el año 1517. UBB llamó año Pamaoea, lleva allí en el año 1517 se hace esta división en dos partes, en dos tomos. De la unidad primitiva dan testimonio también Orígenes, la unidad primitiva, es decir, la que era un solo libro. San Jerónimo también nos habla de esto, y otros. En la versión de los 70, es decir, de los libros de los 70, los libros son llamados primero y segundo de los reinos. Esto que ya hemos nosotros hablado algo y habíamos dado, y aquí con el libro, ¿verdad?, de los 70, que está en griego, se le llama primero y segundo de los reinos, cuya calificación final rechaza San Jerónimo diciendo que esto, el santo doctor prefiere que se diga libro de los reyes, no libro de los reinos. Libro de los reinos. De los reinos sería el norte y el sur, ¿verdad? Después de la división del reino. Sin embargo, aquí cuando nosotros nos encontramos con San Jerónimo, él directamente habla de que tendría que ser el libro de los reyes. Son los reyes, no de los reinos. Se está especificando cada uno de los reyes van pasando. Entonces los 70 escribieron los libros de Samuel en dos rollos, aproximadamente de la misma extensión, uniéndolos a los de los reyes, con el título genérico de primero y segundo de los reyes. La Vulgata, es decir, la versión latina, siguió la clasificación de la traducción griega, distinguiendo 4 libros de los reyes. O sea que ellos tenían 1, 2, 3 y 4 de los reyes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Philo y Sophie no son personajes de un programa infantil cualquiera. Son un pingüino y una sirena que ayudan a los niños a aprender sobre filosofía, ética y valores pro vida con la ayuda de sus amigos. What's right? What's wrong? How do I know the difference? Camille Pauli es la presidenta de Healing the Culture. Es una organización sin ánimo de lucro que promueve recursos educativos pro vida. Camille sintió que su mensaje debía adaptarse a los espectadores más jóvenes después de tener sus propios hijos. Decidimos rebajar el plan de estudios del padre Spitzer y no estábamos seguros de poder hacerlo porque es una filosofía pesada. Pero lo conseguimos al nivel de un niño de 5 años. Esto es lo que llevó a crear Philo and Sophie, un programa de televisión para niños cuyo objetivo es ayudarles a comprender conceptos importantes como qué es la verdadera felicidad, qué significa el éxito y qué define a una persona humana a través de canciones y marionetas. Contradictions
'cause they're a fiction. You can't have it both ways. We really discovered in our beta testing. En nuestras pruebas beta descubrimos que los niños pequeños pueden entender muy bien los conceptos serios si los presentas de la forma adecuada. Los niños de 5, 6 y 7 años entendían lo que es una contradicción, que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pauli dice que espera que el espectáculo disponible gratuitamente en Internet ayude a los niños a aprender a enfrentarse a cuestiones éticas, pero también a desarrollar un profundo respeto por la vida humana en todas sus formas. We also want them to walk away understanding that También queremos que salgan entendiendo que alguien que es discapacitado o anciano o pobre o no nacido, alguien que es vulnerable puede tener mucho éxito siempre y cuando sea una criatura a los ojos de Dios que es capaz de amar. Que eso es lo que nos hace triunfar y tener una alta calidad de vida y nos lleva a la felicidad. Y si alguien puede entender ese concepto, son los niños pequeños. Con un completo plan de estudios compuesto por 3 unidades, Philo and Sophie ofrece un atractivo enfoque de algunas de las cuestiones más importantes de la vida para niños de tan solo 4 años. El Papa entró caminando al aula Pablo VI del Vaticano entre gritos de alegría. Francisco continuó su ciclo de catequesis sobre el valor de los mayores y explicó en qué consiste la vocación de los ancianos. Questo per me è il nocciolo, il più centrale della vecchiaia. La vecchiaia deve rendere testimonianza ai bambini, dare testimonianza di fede davanti a un bambino e seminare questa vita. Anche dare testimonianza di umanità e di fede è la vocazione degli anziani. El Papa subrayó la necesidad de poner ese testimonio en acción a través del diálogo entre generaciones. Dove i giovani parlano con i vecchi c'è futuro. Se non si dà questo dialogo fra vecchi e giovani, il futuro non si vede chiaro. L'alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana. Francisco no tardó mucho en dar ejemplo con sus actos. Desiderano esprimerle. Come stai? Come ti chiami? Un niño subió al escenario para acercarse al Papa y saludar a la multitud. Ti piace stare qui? Accomodati, accomodati lì. Nell'udienza parlavamo del dialogo fra vecchi e giovani. Questo è stato coraggioso questo, E rimane tranquillo, El niño se quedó al lado del Papa mientras bendecía a la multitud. Se marchó con una bendición especial para él solo. Amen. La reciente carta apostólica del Papa Desiderio Desideravi ha vuelto a poner de relieve la importancia de la liturgia en la Iglesia. Giovanni Zaccaria, profesor en la Pontificia Universidad de la Santa Croce, ve necesario redescubrir la esencia de las celebraciones. Hemos heredado un modo de celebrar que es un poco espectáculo. Los fieles cuando van a misa dicen que van a misa de don fulano o don mengano. En ocasiones vamos a misa, el pueblo de Dios va a misa, como vamos a un teatro, a un concierto, como asistimos a una conferencia. A juicio de Zaccaria es preciso explicar bien la liturgia para que los fieles sepan que no son meros espectadores. La primera necesidad es comprender la dimensión sacerdotal del bautizado, que todos los bautizados son sacerdotes, participan del sacerdocio a través del sacerdocio común de los fieles, participan del sacerdocio de Cristo. Por tanto, en esa celebración, ellos también son protagonistas. Hay elementos en las celebraciones que necesitan una mejor comprensión por parte de los fieles. Cuando te arrodillas es también un signo de la dimensión sacerdotal de todo lo que estás haciendo. Los gestos ya existen, pero necesitan ser entendidos, explicados mejor, porque si no se convierten en nuestra fiesta y la misa no es nuestra fiesta. De la última carta del Papa sobre la liturgia hay un detalle que este profesor italiano valora especialmente. Volver a apreciar el silencio es una de las tareas más urgentes de la Iglesia. Gracias al silencio, la liturgia adquiere esa dimensión vertical que corremos el riesgo de perder. El reto es que la riqueza litúrgica que el Papa plantea en su última carta llegue a todos los fieles. Niños,
niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñandeyara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu
gracia y amor, límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor, límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos haciendo un aspecto de cuestiones historiográficas, que no es fácil ciertamente, pero es lo que más o menos se va descubriendo y lo que los autores sagrados, los estudiosos, nos están ofreciendo. Ahí pone comida la yekwa ponano la cuestión historiográfica o pella de Ñande Catuta yeke pona allá de pona ñañe mongueta pona allá de chatamba epala o ya casea Ñande hamba epala Ñande bo esea el autor sagrado moto pa olla pina hamba epa orecola iña putu ume iña kame hoy cual casea Ñande ña hendurire ya esharire ñaña mindu urire beñe ereje Ñande Catuta bella. Esta es una unidad y es una unidad también muy interesante en el sentido de que es una unidad verdadera y profunda de redacción. Incluso dice en el sentido cronológico también. Ojo ese entre cada uno de los reyes que fue apareciendo. Ahora, en cambio, se tiende a pensar que esta redacción homogénea tuvo lugar en dos fases distintas. La primera en la época del rey Josías, muerto en el 609 a.C., y la segunda durante el destierro. La determinación de esta duplicidad solo se puede hacer a través de operaciones redaccionales complejas y pormenorizadas. Esta es otra teoría que nosotros tenemos, en cuanto que hablamos de una unicidad, o sea, como un autor o una escuela que están redactando. Aquí hablábamos de la escuela deuteronomista, la escuela oyapoine, y tiene también esta característica, el estilo de lenguaje. Pero dice, últimamente también está esta otra teoría, que no está fuera de toda posibilidad de que también sea cierta, ¿verdad? Porque siempre cuando nosotros podemos argumentar y demostrar cuáles son los argumentos para hablar de qué cosa, de dos fases distintas. Dos fases distintas. La primera, en la época del rey Josías. En el 609 muere este rey, Josías, y la segunda durante el destierro. Aquí entonces ya nos encontramos mucho más en cuanto que desde el 609. Aquí ya nos encontramos en el 586 y más abajo incluso, ¿verdad? Después hasta el 539. Sabemos que volverán del destierro, o por lo menos recogido ahí la dictamen de Ciro desde el imperio persa, para que ellos puedan volver. Oñebo saco igual, oñebo pudimos calcular, estamos yo en Jico y Grupepe, las ahí la pesa ante la Yayuyel Hanmaisha. Son situaciones bien complejas, son situaciones bien difíciles, pero en fin, esta es la otra posibilidad que nosotros encontramos. Ahora, en cambio, se tiende a pensar que esta redacción homogénea, que decíamos que era de la escuela deuteronomista y por lo tanto una redacción bastante homogénea, tuvo lugar en dos fases distintas. Dos fases totalmente diferentes. El rey Josías y la segunda parte
durante el destierro. Durante el destierro. Así es que ya nos ubicamos en diferentes contextos históricos. En cuanto que Josías y luego en el destierro, totalmente, incluso geográficamente, lejanos. A pesar de que el grupo sería siempre un grupo judío, ¿verdad? Pero con otra realidad y con otro contexto. La determinación de esta duplicidad solo se puede hacer a través de operaciones redaccionales complejas y pormenorizadas. Desde este punto de vista, 1 Samuel y 2, se los puede leer divididos en dos secciones diferentes. La primera es la de 1 Samuel del 1 al 15 y describe la transición no indolora de la institución de los jueces. No indolora, o sea, con mucho dolor. Con la institución de los jueces, Samuel, a la institución monárquica. Los materiales antiguos han sido reorganizados. Estos materiales han sido coordinados en un abanico hilo narrativo. O sea, todos los materiales, casi siempre la Biblia se escribe de esta manera. Están los materiales, están lo que nosotros decimos las fuentes, los autores sagrados, siempre casi se encuentran con estos materiales. Y son estos materiales que ellos van asumiendo, van tomando, ellos se vuelven en redactor final, porque estos materiales ya están redactados. En algunos con algunas intervenciones de introducción, algunas pequeñas correcciones, en general muy poco, pero también nosotros después en la ordenamiento. Eso va a responder a esa teología de ese autor o de esa comunidad que está queriendo enseñar al pueblo, a la gente. Desde este punto de vista, 1 y 2 Samuel se los pueden leer divididos en dos grandes secciones. La primera es la 1 Samuel 1:15, describe la transición no indolora, decíamos, de la institución de los jueces. Asignan a la institución monárquica. Los materiales antiguos han sido coordinados en un único hilo narrativo. Y aquí está entonces la riqueza. Fueron coordinados en un único hilo narrativo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñandi Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñandi Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandi Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este libro hermoso de Samuel. Estamos dividiendo, y decíamos, 7 partes muy importantes en la macroestructura del libro de Samuel. 7 partes, en qué consiste, capítulo 1 hasta el capítulo 7. Aquí hay un héroe principal, el héroe sería Samuel principalmente. Todo va girando en torno a Samuel, que es la figura más importante, el actor dominante, tanto en el aspecto de su nacimiento, capítulo 1, en su nacimiento también espiritual, en el sentido espiritual, capítulo 3, la vocación, el llamado, hasta los comienzos del gran cambio institucional. El cambio institucional significa que vamos a pasar de la era del tiempo de los jueces al tiempo de la monarquía. Recordemos que como tema principal aquí está la monarquía también, ¿verdad? Bueno, en fin, seguiremos mirando después el contenido de una manera mucho más exhaustiva para entender, comprender, saber lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Vamos directamente entonces a repensar lo que estábamos diciendo al comienzo. Siete momentos en este mapa, ¿verdad? El mapa del relato. Tenemos 7 cuadros. El primer cuadro, ya lo hemos hablado, el actor principal, Samuel. El segundo cuadro, nosotros nos reunimos aquí y desarrollamos y concluirá con 2 actores principales, que será Samuel y Saúl. Samuel y Saúl, que va del 8 hasta el 15. Como veremos, la mezcla
de dos relaciones sobre el nacimiento de la monarquía hace que junto a escenas luminosas, victorias de Saúl, capítulo 10, 11, haya páginas negativas, capítulo 15. Con el capítulo 16 de 1 Samuel hasta segundo libro de Samuel, capítulo 1, nos encontramos con una cerrada confrontación entre Saúl y David. Saúl y David. El relato en este tercer cuadro ya será mucho más rico, ¿verdad? Pero ahora entramos un poco y miramos desde el capítulo 8 hasta el capítulo 15, por lo menos los títulos por ahora, hasta después dedicarle un tiempo mucho más exhaustivo sobre cada uno de los capítulos. Ñañemonguetamilla y cuadamilla, ejamilla, yepapa, ejapa, amba epalo esa de el autor sagrado. Antes que nada, el capítulo 8, que es unas páginas maravillosas donde nos cuentan sobre el nacimiento de la monarquía, el pueblo que pide un rey. Está el derecho del rey, es decir, aquí se le presenta y se dice cómo sería el rey. El Oyerueta PM, esta es una corriente que nosotros le llamamos corriente antimonárquica. Porque recordemos que no es que todo el mundo está a favor de este estilo de gobierno, de la monarquía. Y la anterior gustaba que yo. Y por eso que aparece aquí, dice, bueno, el único rey es Dios. Vaya me Moisés, como si fuese que ustedes son buenísimos de todo esto. No. Esta es una historia del pueblo, historia de la comunidad. Entonces, no estamos a favor de la monarquía, niños en Dumilla, esa mierda de belleza, que por culpa de los reyes nosotros fuimos al exilio y así. A pesar de que estamos con Samuel, o sea, estamos mucho antes del exilio, ¿verdad? Pero hay que ser furbo, como se dice, hay que ser inteligente, porque todos estos textos que nosotros tenemos aquí son reordenados, escritos y sobre todo, como decimos nosotros, puestos en este orden bíblico ya después del exilio, justamente. Cuando ellos ven, cuando ellos sienten, se escriben aquí. Y todo lo que refleja en estos personajes de años y años anteriormente, hoy estamos hablando de mucho tiempo antes, estamos sin embargo reflejando, pero así directamente, la situación que se vive en Israel, en Jerusalén, con el pueblo de Israel, en ese tiempo concreto. Por eso termina aquí todo ese capítulo 7 y comienza sobre la monarquía. Tenemos el derecho del rey, que son los antimonárquicos. Luego tenemos el capítulo 9, Saúl y las asnas de su padre. Aquí ya comienza. Después de que habíamos pedido un rey, ya era bueno a Samuel. En Mega de Yuga. Da inendiela, doy cuasi a Neima. Seguila cuando doy cuasi a Mael. No quiere más que yo sea el rey de ella. ¿Se da cuenta? Que aquí hay un contexto histórico muy interesante, lo que nosotros estamos encontrando allí, porque a Begoína, Samuel Begolo oye, y siguen con André y cuasi más y de ya. Entonces, eso. ¿Cuál es el problema? Acá en AP y esa en AP oye voluntad o sapucay dice. Y así el encuentro de Saúl con Samuel, del capítulo 10, la unción de Saúl como rey, y sigue el regreso de Saúl, se dio vuelta para alejarse de Samuel. Dios le cambió el corazón. Y aquel mismo día se cumplieron las señales. Desde allí se dirigió a Gibeá y se encontraron con un grupo de profetas. Bueno, y así continúa esta historia, el regreso de Saúl. Saúl designado y aclamado rey. Saúl como rey, hasta el 15 irá. El 11, victoria de Saúl sobre los amonitas, Saúl reconocido por todo el pueblo. El capítulo 12, el discurso de despedida de Samuel. Samuel habló Jonjina, Baibai, Ahama, Poheyam, y entonces Samuel en el capítulo 12. Luego tenemos el capítulo 13, la rebelión contra los filisteos, la ruptura de Samuel con Saúl.
aquí hay una ruptura entre Samuel y Saúl. Es lindo también, después vamos a leerlo y vamos a estudiarlo mejor. Los preparativos para la guerra. El 14 es la hazaña de Jonatán, la derrota de los filisteos, el juramento de Saúl y la reacción de Jonatán, la transgresión de un precepto ritual, Jonatán salvado por el pueblo, vista de conjunto sobre el reinado de Saúl. Hace entonces una síntesis, un sumario. Y terminamos con el capítulo 15, la guerra contra Malek y Saúl, su desobediencia, Saúl rechazado definitivamente por el Señor. Y así va terminando el capítulo 15 y luego comenzará el tercero, la muerte de Agag y partida de Samuel. Muy bien, esto entonces tenemos desde el capítulo 8 hasta el 11, hasta el 15, perdón, 8 al 15 del libro primero de Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Este día ñande mamandu aye bañañembo ayayereta ñandero basami. Santa Mónica, la mamá de Agustín, esta grande, esta santa que lloró tanto por su hijo y que a tu hanguay ya lleva la ñe convertimí San Agustín. Hoy soy uno de los santos más grandes de la iglesia que nosotros tenemos, San Agustín. Pero detrás de cada gran santo, siempre dice el refrán, hay una gran mujer. Ana abela y siboya lleva. Y aquí también tenemos un ejemplo, Santa Mónica. Cuánto tiempo llorando por su hijo Agustín, pero consiguió. Y consiguió que su hijo sea santo y uno de los santos más grandes de la iglesia. Queridos hermanos, miren
quienes han sido llamados entre ustedes, no hay muchos sabios humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por el contrario, Dios ha elegido los locos del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Queridos hermanos, esta es la vida cristiana. Humildad, sencillez, yayesa, pea, yayesa, cua, que en la sencillez Dios nos está llamando a ser santos en las cosas de todos los días. Anilaña, cosas extraordinarias. Esta oña de agüitebe, llévalo hipotala, milagro especial. Hoy cola jecovebela o cambia hanwa, loña convertí hanwa. Oya po hanwa, lleva betejita pepona. Naña y cotemei, umía, heiña de yara, heiña de ovea San Pablo Rubide. Sino que Dios dice, llamó a los sencillos, dice, para humillar justamente a los sabios, para humillar a aquellos que se creen. No, queridos hermanos, la vida cristiana es sencillez, es humildad. Entero este hago ya lleva ya guataponano, hinas ya poponano las cosas. La añan de mondano, enseguida ya la añan mondajaina. La añan de yapuno, enseguida la añan de yapujaina. Nosotros mismos, desde nuestra conciencia. Y eso significa sencillez. No hace falta grandes cosas para darnos cuenta, ¿verdad?, del bien que tenemos que hacer, del compromiso que tenemos que asumir. Aupeañan de Yara, como imbama peñan de Apuetoume. Pidamos esta gracia y seguir y ser santos, como Santa Mónica, que santificó a su propio hijo San Agustín en la sencillez. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad
sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. En Antiguo Testamento estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Aquí nos encontramos con los diferentes cuadros, decíamos, los 7 cuadros que nos ofrecen los 2 libros. Es como si fuese una obra sola, mejor dicho, no es como si fuese, es una sola obra. Que después sabemos que por cuestiones bien prácticas se divide en 2 partes y queda luego en la denominación primero Samuel, segundo Samuel. La obra hebrea siempre lo ha mostrado como un único libro. En cuanto a las versiones, recién en el año 1500, o sea, ahora de nuestra era, hace poco, ¿verdad?, que estos libros se dividen y aparecen así de forma totalmente separada, como si fuesen 2 libros, ¿verdad?, pero en realidad un solo libro siempre, con 2 tomos, decimos, primera Samuel, segunda Samuel, y como continuación en realidad de estos capítulos. Ahora vamos a mirar dentro del contenido de este libro. Hay 3 grandes personajes. Más con 3 grandes personajes, tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo, tenemos que verlo aquí. Dentro de este relato, es decir, los 3 grandes actores que tenemos dentro de este relato, que recorre opulento, aunque muy ágil, se sucede increyendo 3 héroes, increyendo, va creciendo, es decir, en popularidad, en fuerza. Comienza bajito, bajito, pero va subiendo poco a poco. ¿Y quiénes son estos personajes? 3 héroes, alrededor de los cuales se ordena y desarrolla toda la trama literaria y teológica. Toda la trama literaria y la trama teológica. Estos 2 son importantes. Lo literario que nosotros vamos viendo, va girando en torno a estos 3 personajes. Y luego el aspecto también teológico que encontramos. El primero va a ser Samuel, ya el nombre lo lleva así, Shamael. Desde el capítulo 1 del primer libro de Samuel encontramos toda esta historia, su nacimiento, su mamá, su papá, Elcaná, Aná, prototipo de los profetas, con Abraham y Moisés. Samuel entonces es también un prototipo de los profetas bíblicos. Último de los jueces, otra característica que nos cuenta el mismo libro, que es el último de los jueces. Padrino poco entusiasta del giro institucional de la monarquía. Es decir, cuando viene el pueblo, se le acerca y le dice: queremos que pongas para nosotros un rey, así como tienen los otros pueblos. Se enfurece, se enoja, no entiende, se puso ahí, ¿verdad? Se amarga la vida, se pone a rezar. Pero vengan de Yarañe, eso, ni ella voy a pedir. Yo consultaba al Señor, ella que está vengan de Yarañe. O vengan de Yarañe, eso, sí, déjale, me eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, se dan cuenta que aquí las versiones, ¿verdad?, del que escribe se nota que es un antimonárquico. No es que está muy a favor de la monarquía. Y si nosotros entendemos que estos relatos justamente se escriben después del exilio, entonces en la cabeza del autor sagrado lo que son los monarcas o lo que es el rey no entra y no cuadra tan positivamente. Por lo tanto, en este libro, así como se nos presenta este libro de Samuel, es muy interesante, ¿verdad?, porque nos hace una síntesis y nos va mostrando las características elementales, fundamentales
tales, moto con los yapina, eva las enseñan del autor sagrado. Y detrás de eso también diciéndonos las características, hablándonos de los personajes, porque son varios personajes, que se vuelven personajes secundarios, ciertamente, ¿verdad? Porque decíamos que en esta primera parte le encontramos principalmente en el centro de estos tres grandes personajes a Samuel. Samuel, que decíamos es un poco antimonárquico, por lo menos en las primeras explicaciones aquí que encontramos, y después también cómo se confrontan los reyes con Samuel, o Samuel cómo los confronta, a pesar de que él obedece al Señor. Cuando él les presenta, así entre comillas, le presenta a Dios y le dice, vienen aquí a pedirme, hay poja, hoy potanda, hoy potaje, veía un rey, si nosotros siempre tuvimos a los jueces, ¿por qué ahora viene? A pesar de que te hace toda una linda introducción, te dice después de esto, David, bueno, este es el segundo Samuel, pero el primero Samuel, capítulo 8, si ustedes miran, que es directamente antimonárquico. Tiene, ¿verdad?, una partecita, por decir así, ¿no? Pero se nota que estas son situaciones bien concretas, ¿verdad? O sea, bien históricas. Solamente que están narradas con un estilo bíblico muy interesante. Cuando Samuel envejeció, puso a sus dos hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba. Pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Bueno, aquí nos pone muy bien, nos abren los ojos y nos están diciendo cuál era la situación, el por qué el pueblo ahora. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Ojo denunciáis, ojo y yo, va que lo dijo, de Gonemos ya venderá, espera, me lleva Joel y Abías. Pero inmonda coca, lo único que hacen es sobornar a la gente, lo único que hace es aceptar regalos, lo único que ellos hacen es ese apetito, ese deseo, esa avaricia por el dinero. Oye, por el caigo y todo es dinero, todo es plata. Etamba es de Inaba, etamba es de Chapucabén de vez. Pero sabemos muy bien qué significa todo esto, ¿verdad? ¿Qué significa? Voy 3.000 años, 3.500 años atrás, allí vamos a ver, y mírense en qué situación nos encontramos, ¿verdad? ¿Qué situación nos encontramos? Quiere decir, queridos amigos, que esto es esencial y fundamental cuando nosotros comenzamos a pensar y entender nuestra propia historia. La historia de este pueblo, la historia de Dios, la historia de cada ser, la historia de cada seguidor del Señor, desde el aspecto trascendental. Bueno, entonces se reúnen y le piden, y le dijeron, tus hijos no nos sirven, más nos siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Danos un rey. Bueno, queridos amigos, esto es lo que le enfurece a Samuel, ¿verdad? Porque se da cuenta y está diciendo, o sea, un rey humano. ¿Y quién dejar a Dios? Dios después le va a decir, pero recuérdate que es a mí a quien me están dejando de lado. Bueno, vamos a seguir reflexionando próximamente con nuestro estudio bíblico sobre el libro de Samuel. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima con mayor explicación de este hermoso libro de Samuel. Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.